Por otra parte, eh, como para llevarlo también a un poquito más a la acción, otro tema importante es la estructuración de la empresa. Que, insisto, todas estas cosas que ahora pasamos a hablar van integradas dentro de esta estructura de plan de negocios que definimos formalmente en la unidad anterior. Entonces, en la estructuración de la empresa, considerando los objetivos que definimos, tanto en el área comercial y por ende en el área de personas, operaciones, o área financiera y administración, debemos ser capaces, como estructuración de la empresa, ¿cuáles van a ser? En primer lugar, nuestras necesidades de recursos humanos. Cuando nosotros estamos hoy día en un contexto o estamos desarrollando nuestro negocio de alguna manera, la verdad que no, lo que ya está hoy día ya está consolidado. Hoy día si estamos operando de una manera, ya probablemente lo tenemos resuelto. El desafío está en cómo queremos operar hacia el futuro. Por lo tanto, el primer punto tiene que ver con necesidad de recursos humanos. Frente al crecimiento esperado del emprendimiento, de la empresa, lo más probable es que nosotros tengamos que empezar a enfrentarnos en necesidades de recursos humanos. Vamos a tener que ampliar el equipo. Si hoy día estamos nosotros solos, vamos probablemente a llegar a un nivel de venta y rentabilidad y un nivel de actividad que nos va a exigir, por una parte, pero también permitir, porque liberamos recursos, liberamos flujos mensuales que nos van a permitir empezar a contratar y armar equipo. Y para eso es importante entender dónde necesitamos gente. Uno de los problemas de la empresa, uno de los problemas del emprendimiento, de la pequeña y mediana empresa, es que generalmente integramos personas en base a la necesidad del momento. Es decir, nos vemos agobiados por el crecimiento que estamos teniendo, ya nosotros nos damos abasto como emprendedor, como empresario, no damos abasto, y lo primero que hacemos es casi que salir a la puerta de la oficina y preguntarle a la persona que va pasando, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Si bien eso es el habitual, y no es que esté mal, tiene un nivel de riesgo sumamente importante. La recomendación acá es siempre identificar cuál es el recurso que necesito en base a este plan y estos objetivos que tengo y hacerlo con tiempo. En cuanto a necesidad de recursos humanos, cuando necesitamos empezar a estructurar el equipo, una ley que tenemos que cumplir, que a veces puede sonar un poco cruel, por así decirlo, pero nuestros procesos de selección tienen que ser lentos, tienen que ser bien pensados. Muchas veces tenemos que demorarnos en contratar para poder encontrar una persona que cumpla con el perfil, para encontrar una persona que tenga las capacidades que nosotros estamos buscando. Y en el caso que sea personas que no están dando con lo que nosotros buscamos como empresa, lo que la organización necesita, probablemente vamos a tener que desvincular gente. Y la ley que dice acá es selecciona lento, con calma, y en el caso que no funcione, desvincular rápido. Porque el mantener personas que no están cumpliendo con lo que nosotros necesitamos, no tiene que ver con que la persona sea mala o no tenga el nivel intelectual para poder trabajar con nosotros, sino que tiene que ver con que no es lo que la empresa necesita en el momento. Por lo tanto, tenemos que ser rápidos en tomar estas decisiones cuando no están funcionando. Porque, insisto, hay un costo asociado a eso, hay costos de la medida que crece, hay costos asociados a finiquito, hay que hacer buenos procesos de selección, buenos procesos de inducción. Las personas tienen que tener un tiempo de adaptación dentro de la organización, explicarle bien qué es lo que necesitamos, qué es lo que esperamos de ellos, tener un buen perfil de cargo, una descripción de las tareas que necesitamos, a quién reporta, cuándo reporta, qué tipo de informes tiene que entregar, etcétera. Y eso nos va a permitir, en base a los objetivos de crecimiento que definimos, si es que necesitamos aumentar nuestra capacidad operacional, necesitamos más gente en esa área, ok, ¿qué gente necesitamos? ¿Cuáles son los costos asociados a esa contratación? ¿Sueldos que pretendemos pagar? Etcétera. Y de alguna manera ir estructurando. Este es nuestro organigrama actual y hacia qué organigramas queremos ir, de alguna manera, transitando. Y muchas veces la necesidad de recursos humanos no tiene que ver con ir a buscar nuevos recursos humanos afuera de contratar, sino que tiene que ver con reacomodar o de alguna manera redefinir lo que ya tenemos internamente. Y aquí es cuando viene el tema de si una persona hoy día está haciendo un trabajo más de vendedor, por ejemplo, en el área comercial, capturando clientes, etcétera, y vemos que ya hay un volumen de clientes importante, tal vez lo que tengamos que hacer es, si tenemos 3 vendedores, y hoy día estamos con un buen nivel de venta y no necesitamos por el momento más, o no está en nuestro plan tener
más venta por el momento, y lo que sí queremos es estructurar y consolidar el área, tal vez si hay un buen elemento, redefinirlo en el cargo y ponerlo como supervisor de venta, o llevándolo a un área más de control de gestión de venta, que son cosas que también van a ver en otros cursos. Eh, pero básicamente es cuáles son las personas, cuál es el equipo, cuáles son los roles, cuáles son las tareas que yo tengo que tener para cumplir con ello. Asimismo, dentro de lo que son las necesidades operacionales, esto es básicamente lo mismo. Hay una disyuntiva que es bien difícil de resolver en lo que tiene que ver con lo operacional, que es cuando yo, para poder aumentar mi capacidad comercial, es decir, para yo poder vender más, necesito aumentar mis capacidades operacionales. Eso es lógico. Y las capacidades operacionales pueden estar dadas porque necesito contar con mayor maquinaria, con mayor nivel de activos para poder producir más, o necesito, cuando la producción de mi producto o mi servicio requiere de recursos humanos, necesito contratar más gente, y la pregunta es, ¿cuándo lo hago? Va a llegar un punto en que si yo estoy vendiendo 1000 y estoy a full con esa capacidad, y yo ahora quiero vender 2000, voy a tener que contratar gente. Y en el proceso en que yo paso de 1000 a 2000, incorporé mucho costo fijo. Por lo tanto, va a haber un periodo en que yo voy a disminuir la rentabilidad de mi negocio, porque incorporé más costos fijos a un nivel de venta igual, al menos por un periodo. Por lo tanto, en cuanto a las necesidades operacionales, hay que ser también sumamente cauteloso y tomarla de manera paulatina y de manera escalonada. O sea, no sobre exigirme, no sobre exigir el estado de resultados de la empresa, no sobre exigir la estructura de costos, de manera que siempre tengamos monitoreando y creciendo de manera paulatina. Generalmente, y esto a nivel de gráfico, las empresas crecen en una curva que es exponencial, es decir, en una curva que está constantemente creciendo. Y lo que pasa con eso es que frente al crecimiento nosotros incorporamos costos fijos, incorporamos costos fijos, incorporamos costos fijos. Y cuando es un negocio que es monocliente o que tiene una cartera reducida de clientes, no está atomizada, si en algún eventual momento se nos cae un cliente importante, automáticamente se nos baja la venta y quedamos con una estructura de costo muy amplia. Por lo tanto, eso desencadena en problemas financieros, baja rentabilidad, problemas de flujo de caja, etc. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Muchas veces, si es que nosotros somos planificados en el crecimiento de nuestra empresa, es mejor crecer de manera escalonada, como una escalera, porque de esa manera crecemos, y como está en nuestra planificación, y determinamos todas las acciones para crecer, crecemos, y en la medida que crecemos nos estabilizamos, consolidamos lo que tenemos, consolidamos el proceso operacional, consolidamos el modelo. Y cuando ya estemos preparados, cuando ya estemos con el modelo más robusto, volvemos a generar una estrategia de crecimiento y crecemos otro peldaño, nos estabilizamos nuevamente. Si en un futuro nos caemos, se cae algún cliente o lo que sea, cualquier variable que nos afecte el negocio, si caemos, no caemos por toda la curva como un resbalín, sino que caemos un escalón. Y la verdad que la pérdida ahí es muchísimo menos. Respecto a necesidades tecnológicas, hoy día la verdad que la gran mayoría de los negocios se están viendo positivamente afectados por lo que es la tecnología. Eh, y muchas veces para poder profesionalizar el negocio, para poder apalancar en términos operacionales, en términos administrativos, el crecimiento, tenemos que ver opciones tecnológicas. Hoy día el mundo se ha ido más hacia lo digital, el mundo está mucho más automatizado, con herramientas sumamente simples, con herramientas sumamente básicas, y yo los invito a que miren eso, a que estén constantemente mirando qué tipo de tecnología, qué tipo de herramientas puedo yo incorporar al negocio que me puedan servir para gestionar de una manera más eficiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de gestión comercial, lo normal es que uno diga, me voy a ir a un CRM, me voy a ir a un programa que me permita administrar mi base de datos de clientes. Y eso, en la medida que se pueda, es sumamente positivo. Nos permite tener un orden de la base de datos, nos permite ordenar las tareas de cada equipo de vendedores, nos permite hacer el seguimiento, nos permite entender tasas de conversión, nos permite entender cómo funciona el funnel, etc. Pero también hay que ser cautelosos. Y hoy día hay muchísimas herramientas que no necesariamente requieren una gran inversión. Hoy día, por ejemplo, a nivel de gestión de clientes, una empresa
perfectamente hasta cierto punto de magnitud, puede gestionarse muy bien a través de buenas planillas Excel, de buenos seguimientos. Cuando hablamos, por ejemplo, de administración de tareas o gestores de proyectos, hoy hay herramientas prácticamente gratuitas que nos permiten también trabajar de buena manera en esto. Hay herramientas como Trello, hay herramientas, distintas herramientas gratuitas que las pueden obtener ustedes en internet, las pueden encontrar ustedes en distintos portales, y yo los invito a analizar esa herramienta. Las herramientas tecnológicas permiten al negocio y le entregan una capacidad de gestión muchísimo mayor que lo que nos podría entregar el llenarnos de equipo, el llenarnos de tareas y cada vez complejizar el modelo, sino que podemos automatizarlo a través de herramientas muchísimo más fáciles, y yo los invito básicamente a que lo miren. No sean reacios a la tecnología. Las empresas, los emprendimientos y las pymes tienen una gran bondad que muchas veces está subutilizada, que es la capacidad de adaptación que tienen. Si nosotros miramos una empresa grande, un monstruo, vamos a hacer la analogía de un barco. Una empresa muy grande, que necesita, por ejemplo, entrar en el mundo de la transformación digital, que necesita, por ejemplo, subir toda su operación ahora con todo esto que ha pasado al teletrabajo, por ejemplo, etcétera. Son empresas muy grandes, son barcos gigantes. Y cuando tú tratas de girar, mover el timón de un barco grande, de un crucero, la verdad que uno se demora mucho, porque la verdad que es lento. Hay que mover muchos recursos, hay una gestión del cambio que es bien importante, hay una resistencia al cambio que la verdad que dificulta eso. La ventaja de la pyme, la ventaja del emprendimiento, es que tiene una capacidad de adaptación muchísimo más rápida. Somos más que un barco, somos una lancha, somos un bote que nos podemos virar rápidamente. Entonces, aprovechemos eso, aprovechemos esa capacidad, que es una ventaja competitiva que tenemos en los momentos iniciales, y ocupémosla a nuestra favor. Y eso tiene que ver muchas veces con abalancarse y anclarse en herramientas tecnológicas que nos permitan gestionar mejor el negocio. Y por último, y muy importante, las necesidades de inversión. Cuando nosotros ya tenemos un plan definido a 3 años, a 2 años, y ya tenemos claridad absoluta de cuáles son las necesidades de inversión que tengo, es decir, qué es lo que tengo, en qué es lo que tengo que invertir, qué maquinaria tengo que comprar, qué personas tengo que contratar, y no tengo el capital de trabajo. Dígase, capital de trabajo es los recursos que yo cuento en forma habitual para poder solventar la operación de mi negocio, y tengo capital de trabajo reducido y no tengo cómo sacar algo para invertir o para hacer crecer el negocio, tengo que ir a buscar recursos. Hay muchas maneras de buscar recursos. Probablemente hay personas que son aversas a la deuda, si queremos decirlo de alguna manera. Y la verdad que el abalancar el negocio no siempre es malo. De hecho, si uno lo ve desde el punto de vista de analizar los balances, la contabilidad del negocio, muchas veces el estar apalancado, ojo, a un nivel responsable, a un nivel en que no estemos sobre endeudados, sino que a un nivel en que podamos pagar nuestros compromisos financieros mensualmente. Incluso la empresa aumenta su valor, incluso la empresa contablemente aumenta su valor, siempre y cuando, insisto, en la medida que estemos bien endeudados, ¿sí? A buenas tasas, a un nivel de contar con un nivel de deuda que sea coherente con nuestro nivel de activo, con nuestra capacidad de venta, con nuestra capacidad operacional, que podamos solventar básicamente nuestros compromisos financieros. Por lo tanto, las necesidades de inversión son sumamente importantes, es algo que vamos a ver en el siguiente punto, cuáles son las distintas opciones que tenemos frente a lo financiero, y tomar la mejor decisión. Como concepto, y también esto que me gustaría que se lo llevaran como una especie de ley dentro de su negocio. Cuando nosotros nos endeudamos, ya sea a través de bancos, distintos instrumentos, distintas herramientas, muchas veces tendemos a pensar en que entre menos tiempo voy a estar endeudado, es mejor. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Es que si hoy día nos está yendo bien, hoy día tenemos flujo para poder tomar ciertos compromisos, tomamos un crédito, y ese crédito lo tomamos a corto plazo, por decir un año. ¿Y ese crédito para qué lo tomamos? Lo tomamos, por ejemplo, para construir una bodega, un galpón, para investigación y desarrollo. El proyecto que ustedes quieren.
Y generalmente esos proyectos, en la construcción de una planta operacional, o ampliar el equipo, o investigación y desarrollo en desarrollar otro producto, otro servicio, etcétera, son productos o son instancias y proyectos que el retorno, es decir, el recuperar esta inversión, no la vamos a ver en el corto plazo. No la vamos a ver ni a 2, 3, 4, ni 5, ni 6 meses. Probablemente ni siquiera un año. Lo vamos a ver a 2, 3 años. Por lo tanto, lo que nosotros debiésemos pensar es que cuando nosotros nos endeudemos en el plazo en que nosotros creemos que vamos a contar con el retorno. Si nosotros estamos en un proyecto que el retorno lo vamos a ver, según nuestra planificación, en 3 años, y nos endeudamos en un crédito, por ejemplo, a un año, probablemente lo único que estamos haciendo es estresando el negocio. Estamos metiéndole un costo que no vamos a ser capaces de solventar en el corto plazo y por ende nos va a apretar la caja. Y la máxima acá no tiene que ver con el total de lo que pago en el crédito. Muchas veces decimos, no, que lo pido a corto plazo porque las tasas son más bajas, por ende pago menos en el global. Es un buen análisis. Pero acuérdense, lo que nosotros tenemos que cuidar es la caja. Es preferible de repente, si estamos con una caja un poquito apretada, es preferible tomar condiciones de crédito más a largo plazo, que en el global voy a pagar un poquito más, tal vez puede ser incluso un poquito más de interés, pero a cuotas mensuales muchísimo más bajas, que yo soy capaz de solventar, que no voy a tener que entrar en repactaciones, que no voy a tener que entrar en endeudarme para pagar deuda. Eso es lo peor que le puede pasar a un negocio. Por lo tanto, lo de largo plazo se financia con crédito y con deuda de largo plazo. Lo de corto plazo se financia con corto plazo. Siempre eso tiene que estar calzado y eso tienen que tomarlo como una ley dentro de la necesidad de inversión y por ende las necesidades financieras que tenga el negocio.